9 de la mañana en punto en Radio María y a esta hora compartimos con ustedes el espacio Cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia, hoy con el tema ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? Además te invitamos para que nos puedas seguir a través del Facebook Live de Radio María Perú. Hola amigos de Radio María Perú, buenos días, soy Juliana Caxia y estamos hoy, miércoles 24 de enero, en una nueva edición de nuestro programa Cómo ser padres en el siglo XXI. Hoy tenemos un tema que miren, después de tantos años ya acá en este programa, creo que son tres, seguramente después ya ahorita me van a mandar un mensaje a cabina y me van a decir cuántos son exactamente, yo ya medio que perdí la cuenta porque hemos hablado de tantos temas todos los miércoles que me parece una eternidad, pero hay tantos de qué hablar que hay que seguir con este tipo, creo yo, de contenido para seguir formándonos como padres, abuelitos, ciudadanos y jóvenes también, ¿no? Bueno, vamos a hablar de este tema que es, sí, suena bonito, ¿no? Pero hay que analizarlo y desmenuzarlo, que es los derechos sexuales y reproductivos. Tal vez tal vez no, hace por lo menos 25 años, nadie hablaba de los derechos sexuales y reproductivos. Tal vez hasta hace 15 años o 10 años, por lo menos en el Perú, hablar de los derechos sexuales y reproductivos no era un tema. Yo les cuento un poco para, para personalizarlo, pero yo estuve en la universidad entre el año 92 y el año 96. Sí, estoy ya mayor, digamos, pero yo estaba en una universidad, no era católica, en la Universidad de Lima, y yo estaba en la facultad, yo estudié en la Facultad de Comunicaciones, que era la más, digamos, hippie, le decíamos nosotros, imagínense, hippie, usábamos ese término, porque éramos los más liberales, por decirlo, ¿no? Los más relajados, los más, yo nunca, pero digamos, habían más artistas, ¿no? Es más, siempre se hacía la broma que si querías terminar una carrera rápido y no estudiar mucho, vayas a comunicación, lo cual yo siempre me opuse, porque yo estudiaba mucho y también podías hacerla estudiando, ¿no? Pero bueno, en esa época, yo siempre cuento, ahora cuando doy las charlas o le cuento a mi hija, a mis hijos, ¿no? Les digo, en la época en que yo tenía 18, yo entré a la universidad a los 16, pero bueno, estamos hablando de ese periodo entre los 18 y 22, 23 años, que más o menos la gente estaba ahí. El el gran tema tabú, digamos, entre la juventud, entre las chicas en esta facultad que era en la que yo estaba, que era la más liberal, digamos, era si tenías o no relaciones prematrimoniales. ¿Por qué? Y eso me parece interesante analizar, un poco para ir comparando cómo va cambiando y cómo va calando los conceptos que uno va metiendo en la educación, en la cultura, en los medios, ¿no? ¿Por qué? Porque si salías embarazada, tenías que dejar la universidad o se te complicaba terminar la carrera. Y nosotras éramos como ya una generación de mujeres, porque no voy a hablar de los hombres, sino de mujeres que ya salíamos, tal vez no todas nuestras mamás habían sido profesionales, muchas eran amas de casa, ¿no? Recién éramos como que de las primeras generaciones de chicas que salían del colegio de frente a la universidad y no había manera de no estudiar. Y la que quería casarse y tener hijos, todavía Susanitas, ¿no? Las Susanitas, no había manera, primero terminabas la universidad y las más casamenteras se graduaban y al día siguiente se casaban prácticamente, ¿no? Hoy eso ha cambiado. Y hay un punto importante acá, por lo menos no hablábamos o no se hablaba abiertamente de, ay, pero ¿qué importa si sales embarazada? Abortas o tomas la pastilla el día siguiente.
Inclusive, no se hablaba tan abiertamente de toma anticonceptivos, ¿no? No era un tema que se conversara ahora, como tú escuchas a las chicas que hablan, sí, me acosté con este, con el otro, y me tomé la pastilla el día siguiente, y por último existe el aborto como un derecho, ¿no? Todo eso ha ido cambiando en las últimas 2 décadas, por lo menos, y tiene mucho que ver esto que les cuento con este concepto o este, que más que concepto, ya es una corriente muy metida de lo que son los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué es importante hablar de los derechos sexuales y reproductivos en este programa y por qué nosotros tenemos que estar al tanto de lo que es? Y obviamente es tan complejo que no me voy a dar abasto en una sola edición, porque tiene muchísimas aristas de lo importante que es, no solamente porque nuestros hijos, y ahí viene la relevancia de hablarlo en este tema, y nuestros jóvenes son los primeros, y hablo entre comillas, beneficiados o impactados con estos derechos sexuales y reproductivos, sino que este es mi punto de vista, que estoy muy metida ahorita haciendo investigaciones y leyendo sobre la Agenda 2030, los planes a nivel mundial y cómo los organismos internacionales van impulsando ciertas ideas, es la columna vertebral de esta agenda internacional o de organismos internacionales, los derechos sexuales y reproductivos. Mueven miles de millones. Y todo esto está conectado con temas que hemos hablado aquí de la educación sexual integral, de los problemas demográficos que se viven en el mundo, eh, de toda la agenda de género. O sea, es como los derechos sexuales y reproductivos son como la base, el ladrillo inicial sobre el cual se va construyendo todo lo demás. Así de importantes son. Y están tan bien maquillados y tan bien propuestos o planteados, es el término, que es casi imposible negar, entre comillas, su bondad. Pero acá viene el punto, como todas estas propuestas que tienen un trasfondo ideológico muy fuerte, llega el contrabando metido o disfrazado o maquillado con lo bonito. Un ejemplo, la Agenda 2030, que ya hemos hablado de ella y vamos a seguir hablando porque es, olvídense, o sea, son 17 objetivos con 169 metas y podemos dedicarnos a hablar una por una cada meta y todo tiene género y todo impacta en nuestros hijos y en nuestra casa y en nuestra educación, en la educación que damos familiar. Pero lo que les decía, la Agenda 2030 tiene muchas cosas buenas que tú dices, oye, ¿quién no quiere hambre cero? Oye, ¿quién no quiere educación de calidad? Pero en 3 puntos o dos de todas estas maravillas de 169 te meten el contrabando así de frente y claro, anestesiado porque estamos maravillados por todo lo bueno. Lo mismo pasa con los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos no están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no están en la Constitución del Perú. Es un invento, ¿no? Y resulta que ahora existen derechos sexuales y reproductivos que deben ser respetados porque alguien lo dijo y porque están ahí en el aire y porque está en la conciencia cultural, por decir algo, de la gente, y dice, yo tengo derechos sexuales, tengo derechos reproductivos y me los tienen que respetar. Y lo interesante de esto, amigos, porque creo que es uno de los puntos más filudos, ¿no? Agudos de estos derechos sexuales y reproductivos, es que al haberse reconocido por alguien y en el inconsciente, subconsciente de la cultura nuestra, al ser un derecho, debe ser no solamente reconocido, sino que lo que
subyace debajo de ese derecho debe ser otorgado y protegido por el Estado. Entonces, hoy tú podrías, lo que pasa es que nos hacen creer que podemos, pero en la práctica no debería poderse, los chicos exigir que el Estado provea todo para que ellos puedan ejercer, o nosotros, los seres humanos, yo digo los chicos porque eso es lo que les meten en el colegio, podamos, puedan ejercer sus famosos derechos sexuales y reproductivos. Y no solo eso, sino que en la misma línea que todas estas corrientes ideológicas de género y de sexualidad tienen como un objetivo transversal, minar la patria potestad de los padres, la autoridad moral de los padres, el derecho de los padres a ser los primeros educadores de sus hijos, también implica que como nosotros somos los proveedores, los cuidadores, y digo esto entre comillas para los que me están escuchando y no me están viendo, entre comillas, los proveedores, hemos pasado de ser padres a ser cuidadores, ¿no? Tutores, eh, cuidadores, nosotros también tenemos que darle a nuestros hijos todo lo que ellos necesitan para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Y nos los podrían exigir. Yo les cuento como anécdota que una vez fui a dar una charla a un colegio en el distrito de Los Olivos de Lima, un colegio particular, católico. Y nos llamaron de la dirección para ir a dar unas charlas a los jóvenes sobre la castidad, ¿no? Porque lo que sucede hoy, que con todas estas ideas de que las personas tienen derecho a tener sexo placentero, consentido y seguro, derecho, los chicos piensan que tienen todo el derecho a los 13, 14 años, 12, de tener relaciones sexuales placenteras y seguras, como si existiera una relación sexual segura en la historia, ¿no? Porque todos sabemos que por más que te pongan 4.000 anticonceptivos, siempre existe un margen estadístico de una posibilidad de embarazo o de contagiarte una enfermedad de transmisión sexual, pero eso no le dice. Nosotros fuimos a decirle esto a los chicos y decirles que más allá de la parte ética y moral y afectiva, la mejor, o sea, el sexo para un adolescente más seguro es el que no se tiene. Por un tema estadístico, ni siquiera como les digo moral, porque ahora hasta los chicos hablarle de moralidad a veces se complica en un espacio tan corto de una hora de una charla colegial. A tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, sí les puedes hablar horas, porque tienes tiempo de seguir hablándole de todos los argumentos. Bueno, se paró una chica, primero un grupito de chicas, las típicas más alborotadas, que como sea, me buscaban los argumentos para que yo les diga, sí, si tienes relaciones sexuales con preservativos no te va a pasar nada, tenlas. ¿No? Ya no sabían que, y si me caso y el día está enfermo, me dan 1.000 preguntas. Pero se paró una muy tranquila, muy serena, con una voz muy, como les digo, muy baja, y me dijo, mira, yo he escuchado esta charla, pero usted tiene que saber que nosotros los adolescentes tenemos derecho a tener relaciones sexuales placenteras. Por lo tanto, el colegio tiene la obligación no de traerla a usted, y seguras, me dijo, sino de traer un especialista que me diga cómo yo puedo tener relaciones sexuales placenteras y seguras. Ya daba por sentado que las relaciones sexuales las va a tener. Y era la obligación del colegio no llevar a una señora que les hable de desarrollo afectivo, sexual, lo que fuera, sino alguien que les diga cómo usar anticonceptivos, cómo no contagiarse, etc. Entonces yo lo que yo le dije es, mira, tú puedes pedirle al colegio lo que quieras. Yo te estoy diciendo cómo se tienen a tu edad las relaciones sexuales seguras, que es no teniéndolas. Si tú no quieres, puedes buscar alternativas o pedirle al colegio que te traiga alternativas para tenerlas
para bajar tu posibilidad de incidencia de embarazo y de contagio de una enfermedad de transmisión sexual. Pero que tú digas que existe alguna manera de que puedas tener una relación sexual que te asegure 100% que no te vas a enfermar o que no te vas a embarazar, lo dudo. Pero bueno, le digo, si tú lo quieres creer así, ya está. Voy a cerrar la idea para irnos a una pausa. ¿Qué quiero decir con esta introducción? Que los chicos, o sea, este trabajo a nivel internacional, de organismo internacional de educación sexual, que mete este concepto de derechos sexuales y reproductivos como parte de algo bueno y como parte de algo que debe ser reconocido y trabajado para los chicos, ya es una realidad. Han hecho un excelente trabajo. Donde vayas, los chicos van a decir, sí, yo tengo estos derechos y por lo tanto me los tienen que reconocer. Y se puede llegar al nivel en algún momento de que le exijan al padre hasta que le compre los anticonceptivos y los preservativos porque es su derecho y hasta que les facilite un espacio cómodo para que tengan unas relaciones placenteras, porque eso es parte del derecho, las relaciones placenteras, ¿no? Como si el Estado pudiera, o un padre de familia, garantizarle a otro ser humano que va a tener relaciones sexuales placenteras. Que ahí podemos meternos también un rollazo sobre qué les dicen que es una relación placentera, pero bueno, eso será tema de otro espacio. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Y si amas a la Virgen, da a conocer su radio. Ayuda a tu Madre del Cielo a evangelizar. Radio María, una sola radio, una sola misión. En Radio María estamos compartiendo el espacio Cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia con el tema ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? Radio María, al servicio de la Iglesia de Jesús. Continuamos. Bueno, amigos, estamos de vuelta aquí en Cómo ser padres en el siglo XXI. Estamos acá hablando de este tema de los derechos sexuales y reproductivos. Aquí he buscado qué son los derechos sexuales y reproductivos según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que es algo súper interesante. Es que me da pena porque de verdad necesitaríamos 10 horas de programa, pero tal vez el próximo podemos seguir profundizando. Creo que eso voy a hacer. El Fondo de Población de las Naciones Unidas tiene como misión, si ustedes entran a su página y dicen ya, ¿quiénes somos el Fondo de Población de las Naciones Unidas? Y te dice, es el organismo de las Naciones Unidas, su página web, encargado de la salud sexual y reproductiva. O sea, la ONU, su Fondo de Población que debería velar porque no hay invierno demográfico, ¿no? Porque efectivamente, y ya lo hemos hablado en un programa anterior sobre los problemas del invierno demográfico que estamos viviendo a nivel occidente, y en el Perú también estamos en un problema, entrando en un problema, y dice, es el organismo, el Fondo Nacional, perdón, el Fondo de Población de las Naciones Unidas,
Es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la salud sexual y reproductiva. Nuestra misión, o sea, a lo que se dedica, es crear un mundo en el que todos los embarazos sean deseados. Ahí está el contrabando. Tú dices, oye, ¿qué quiere decir que todos los embarazos sean deseados? ¿Qué pasa con los que no son deseados? Es importante, amigos, siempre que analicemos un texto de este tipo, que tiene una agenda atrás, entender las palabras, porque las palabras que ellos usan son escogidas para dejar fuera unos conceptos y dejar dentro otros. Y tan importantes son los que están adentro como los que están afuera. Cuando revisamos la Agenda 2030, recuerden que analizamos que en ninguna parte de la agenda hablan de la importancia de la familia. Por lo tanto, entre los 17 objetivos globales, la familia no es algo importante. No está, no se menciona. Eso significa muchas cosas. No mencionarla significa también muchas cosas como mencionar otros términos. Entonces dice, nuestra misión es crear un mundo en el que todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros, ahí está lo bonito, y se aproveche el potencial de todos los jóvenes. Esa es la misión del Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿Qué apoya? Apoya ahí está, primer punto, apoya a la salud reproductiva de mujeres y jóvenes en más de 150 países, donde vive más del 80% de la población mundial. La salud de las mujeres embarazadas. Punto 3, miren el acceso fiable a anticonceptivos modernos es suficiente para beneficiar a 20 millones de mujeres al año. La formación de miles de trabajadores sanitarios para ayudar a garantizar que al menos el 90% de todos los partos sean supervisados por personal capacitado, la prevención de la violencia de género, abandono de la práctica de la mutilación genital femenina, prevención de los embarazos entre adolescentes, esfuerzos para poner fin al matrimonio infantil, suministros. Miren qué interesante el punto 9. Si se dan cuenta, va mezclando cosas buenas con cosas que podríamos analizar. Suministro de productos para un parto seguro, kits de dignidad y equipos que salvan la vida de los supervivientes de conflictos y desastres naturales. Censos, recopilación de datos y análisis que son esenciales para la planificación del desarrollo. Y ya pueden entrar a la página y tenemos que la ONU tiene un fondo, o sea, toda una organización que se dedica a los derechos sexuales y reproductivos. Si luego esto lo vemos en la Agenda 2030, vamos a ver que uno de los objetivos de desarrollo sostenible, son 17 objetivos de desarrollo sostenible que tiene la agenda, el objetivo 5, que es igualdad de género, tiene una meta que es garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Pero lo interesante de la Agenda 2030, amigos, es que los 17 objetivos, además de este quinto, ¿no? O sea, son el quinto objetivo, que es el de los derechos, el de la igualdad de género, los otros 16 tienen transversalmente el género y que cada cosa que se haga como acción para cumplir un objetivo o una meta, la gran mayoría tienen que tener un impacto directo en los derechos sexuales y reproductivos. Cuando uno analiza los textos de la agenda y las acciones y las prioridades estratégicas y qué cosas hay que hacer para cumplir los objetivos, y nos metemos a fondo y lo analizamos, que es un trabajo que venimos haciendo en mi organización, por eso hablo con toda propiedad, la gran mayoría está plagada, o sea, tiene que tener un impacto en los derechos sexuales y reproductivos, en la igualdad de género. Y otro punto, los que no lo dicen explícitamente, crean las condiciones para luego impacten los derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, los derechos sexuales y reproductivos son el eje de la agenda globalista.
Y no estoy cayendo en conspiranoia y sí, yo estoy viendo acá un monstruo. No, basta con ver cómo se mueve el dinero. En el Perú, entre el año 2019 y 2021, el 20% de la cooperación internacional, del dinero que entra de agencias de países, de organismos internacionales, de ONGs de otros países, y le dan la plata a ONGs peruanas, el 20%, 20 va para los derechos sexuales y reproductivos, de 17 objetivos, ¿ah? Agua para todos, educación de calidad, ¿no? Infraestructura, medio ambiente, y de todos los 280 millones en promedio de dólares que entra de promedio en el Perú de la cooperación internacional, el 20% son los derechos sexuales y reproductivos. Pero, y acá viene el siguiente punto, cuando analizas qué proyectos, qué ONGs y qué proyectos reciben estos 20%, son como, el 20% de 280 millones son como 52 millones de dólares anuales en promedio, son aborto. O sea, por lo menos yo hablo desde el Perú, que es lo que he investigado en los proyectos que entran dentro de este marco de los derechos sexuales y reproductivos son aborto, aborto libre, aborto seguro. Ese es el contrabando. Por eso les digo, ustedes pueden leer y qué lindo y todas las mujeres tenemos derecho a escoger cuántos hijos tener, sí, de acuerdo, pero el dinero entra para el aborto. Entra para el aborto, porque para los derechos sexuales y reproductivos y la agenda progresista que impulsa los derechos sexuales y reproductivos, los derechos sexuales y reproductivos es escoger si tienes o no hijos, y si no los quieres, no es un tema preventivo de no tengas relaciones sexuales, y ahí vuelvo al ejemplo de la niña en el colegio que les conté. Es, si no lo quieres, lo matas. Y el dinero entra para promover eso, que paradójicamente, que es algo que ya venimos denunciando, en el Perú es delito. Pero igual entra la plata por la agencia de cooperación, o sea, la cooperación internacional entra, los reciben las ONGs, la plata la meten en sus proyectos para promover el aborto seguro, obviamente van a zonas más necesitadas, zonas más, no sé, cuando analizas los proyectos, la mayoría tienen impacto en la selva, en el Sierra Sur del Perú y en las zonas rurales de Lima. Tienes Madre de Dios, Ucal, Madre de Dios, Loreto, ¿no? San Martín, tienes Huánuco, Cusco, Arequipa y zonas rurales de Lima. No van a ir al colegio particular de San Isidro, evidentemente, ¿no? Pero van a ir. Entonces es interesante analizar eso. Entonces, vayamos a ver qué son los derechos sexuales y reproductivos. Ustedes dirán, son un solo grupo. No, hay derechos sexuales y derechos reproductivos. En este programa vamos a analizar la lista, ¿no? Y luego podemos ir, si todavía queda temas por desarrollar, en el siguiente programa podemos seguir profundizando, como les decía. ¿Cuáles son los derechos sexuales según el Fondo de Población de las Naciones Unidas? Derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima en el ejercicio de la sexualidad. Claro, habría que entrar uno a uno a ver qué quieren decir, porque acá tú le dices derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima en el ejercicio de la sexualidad. 2, derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera. ¿Cómo eso es un derecho? Yo estoy de acuerdo que una persona tiene, o sea, lo ideal sería que viva una vida sexual placentera, pero ¿cómo va a ser un derecho? O sea, el Estado me tiene que asegurar a mí placer, derecho a elegir las parejas sexuales. Sí, yo entiendo que aquí
nadie te puede obligar a tener relaciones sexuales con alguien, ¿no? Pero lo interesante también dentro de la semántica, el análisis del lenguaje, es parejas sexuales. O sea, si se dan cuenta en este marco lógico que ellos dan, y como vamos a ver terminando de analizar esto, no te hablan de matrimonio, no te hablan de familia, eso no está, es parejas sexuales. Yo puedo escoger todas las que quieren, nadie me puede decir nada. Siempre se ha podido hacer. No sé por qué ahora es un derecho, en fin. Derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia, de acuerdo. Derecho a tener relaciones sexuales consensuadas. Derecho a decidir libre y autónomamente con cuándo y con quién se inicia la vida sexual. Derecho a decidir sobre la unión con otras personas. O sea, todo es así, ¿no? Tiene un concepto antropológico del relacionamiento sexual bien abierto, digamos, ¿no? Derecho a vivir y expresar libremente, ahí viene otro contrabando, la orientación sexual y la identidad de género, y es un derecho el género. Derecho a la protección y prevención de infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados. Y te ponen como dibujito un preservativo. Claro, tu derecho es a que te den gratis los anticonceptivos, ¿no? Pero no sé cómo el Estado puede ver que lo uses bien, que la pareja con la que te estás, las parejas con las cuales estás teniendo relaciones sexuales estén sanas, no sé. Derecho a recibir información y acceso a servicios de salud de calidad sobre todas las dimensiones de la sexualidad sin ningún tipo de discriminación. Y finalmente, el último derecho sexual, y ya en el siguiente bloque vemos los reproductivos, derecho a una educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida. Ahí es donde dicen que la educación sexual integral, que ya les he dicho que es la educación sexual basada en el género, es un derecho humano. No está en ningún lado, está aquí en este derechos sexuales y reproductivos y por lo tanto ahí es donde te dicen las niños, niñas, niñes y adolescentes tienen derecho a recibir la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque lo dice el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la ONU, qué sé yo. Nos vamos a la pausa y regresamos en breve. En Radio María estamos compartiendo el espacio Cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia con el tema ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? Y te invito a que puedas participar con nosotros marcando nuestro número de cabina, el 2048-720, 2048-720, prefijo 01. También puedes escribir al WhatsApp al 914-05-1111. 914-05-1111. Nos escribes tus nombres completos y de dónde te comunicas. Radio María te acompaña las 24 horas del día. Continuamos. Hola amigos, de vuelta aquí en Cómo ser padres en el siglo XXI. Estamos hablando de los derechos sexuales y reproductivos. Ya habíamos enumerado los derechos sexuales. Ahora vamos a ver cuáles son los derechos reproductivos. El primer derecho, y ponen un bebito ahí al lado.
Derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción ni violencia. ¿Qué quiere decir? Tomar decisiones sobre si quiero no tener hijos, si quiero ser madre o padre, ¿no? Sin que nadie me diga nada, ni me obligue y qué sé yo. El siguiente, derecho a decidir libremente si se desea o no tener hijas o hijos. Tercero, derecho a decidir sobre el número de hijas o hijos que se desean y el espacio de tiempo entre un embarazo y otro. Luego, miren qué interesante los reproductivos son todo, o sea, son toda la agenda de género, ¿no? Derecho a decidir sobre el tipo de familia que se quiere formar, el tipo de familia. Quinto, derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo en la familia, espacio de educación y trabajo, o sea, cómo nos repartimos los roles, es un derecho. Por lo tanto, lo que yo me pregunto aquí es si es que, como es un derecho, el Estado se puede meter a mi casa y decidir cómo me estoy organizando, lo cual es muy interesante porque, por ejemplo, en el Perú ahorita quieren aprobar un sistema nacional de cuidado que haría eso. El Ministerio de la Mujer se podría meter a tu casa a ver cómo te estás repartiendo los roles, ¿no? Derecho a acceder a métodos de anticoncepción modernos, incluida la anticoncepción de emergencia. ¿Qué tal? ¿Contrabandazo o no? Yo no creo que ni siquiera es contrabando, ya se sacaron la careta. Derecho a acceder a métodos de anticoncepción modernos, incluida la anticoncepción de emergencia. Derecho al acceso a los servicios integrales de salud y atención médica para garantizar la maternidad segura. Está buena. Derecho a acceder a los beneficios de los avances científicos en la salud sexual y reproductiva. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a analizar las palabras. Derecho a acceder a los beneficios de los avances científicos, quiere decir atención médica, ¿no? Etcétera, en la salud sexual y reproductiva, vientres de alquiler, fecundación in vitro, todo lo que la ciencia permite para la reproducción y la fertilidad, porque acá sí no habla de anticoncepción, ¿no? Entonces, como es un derecho, van a luchar, como en otros países se ha logrado, en que las personas puedan acceder gratuitamente, y vuelvo a decir gratuitamente entre comillas, a métodos de fecundación in vitro, vientres de alquiler pagados por el Estado, que claro, en realidad quienes lo pagamos, los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Lo mismo que cuando haces cambio de sexo, hormonización cruzada, etcétera. Es interesante esto, amigos, porque acá leyendo y voy pensando, y digo, claro, a ver, trata tú de ir a dar a luz a un centro top gratis. No, acá tú das a luz gratis en la maternidad o en un hospital y en condiciones complicadas, ¿no? Pero si quieres ir a tener anticonceptivos gratis, ¿no? Fecundación in vitro en otros países, maternidad subrogada, eso sí te lo paga el Estado, te paga el cambio de sexo, eso te lo paga, pero dar a luz de una manera cómoda, ¿no? Te cuesta fortunas. Tener hijos, o sea, cada vez ponen más trabas para tener hijos, ¿no? Pero para lo demás parece naturalmente, digamos, entre un matrimonio, ¿no? Luego, derecho a acceder a información de calidad que permita tomar decisiones sobre prevención de embarazos no deseados, anticoncepción inmediata después de un parto o aborto e interrupción voluntaria del embarazo. O sea, acá abiertamente te dice que tú tienes derecho a tener información sobre aborto, interrupción voluntaria del embarazo. Es un derecho humano para el UNFA, para el Fondo de Población de la ONU, y bueno, y es lo que al final está en los textos escolares, ¿no? Derecho a acceder a servicios para la... Miren, qué interesante, es un derecho a acceder a servicios para la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a la ley no sé cuánto, porque esto es en Colombia, si no me equivoco. No sé, este es de UNFA Colombia. Pero como ya hay aborto en Colombia, tienes derecho a tener tu aborto gratis.
Dar a luz gratis no, abortar sí. Estos son los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y cuál es el asunto que nos compete? Que ya lo hemos visto también en varios programas. Que esto es el insumo básico de la educación sexual integral. La educación sexual integral, que es la educación sexual basada en el género, no es educación sexual, afectivo-sexual, ¿no? Ustedes saben que hay muchas maneras de enseñar sexualidad, está basada en estos derechos sexuales y reproductivos. Entonces, lo que nuestros hijos reciben bajo la etiqueta de la ESI es esto, que es de lo que estamos hablando. Y hay un punto acá, amigos, que voy a aprovechar para tocar el tema. En el Perú ahorita, en el Congreso, está por aprobarse en el Pleno, porque ya pasó las comisiones especializadas, un proyecto de ley que dice que las obstetrices deben ir a los espacios de educación sexual integral de los colegios a hablar de educación sexual integral, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos y todo esto de lo que estamos hablando. O sea, en el Perú se quiere aprobar una ley donde enfermeras o obstetrices van a colegios. ¿Para qué va una obstetriz a un colegio? ¿Les puede hablar una obstetriz? Sí, seguramente sí, pero digamos, la función de una obstetriz es hablarles sobre una educación afectivo-sexual, cómo relacionarte bien, o es netamente anticoncepción. Entonces, todas las acciones que se hacen en cuanto a la educación sexual integral tienen como base los derechos sexuales y reproductivos, que como hemos podido analizar superficialmente, pero hemos leído uno por uno, básicamente es aborto. Es, es tan paradójico, amigos, de verdad yo no me termino de sorprender, porque por un lado luchan, ¿no?, contra la violencia de género y las relaciones consentidas y que no haya pedofilia y los menores de edad y qué sé yo, pero por otro lado esto le enseñan a los menores de edad y les dicen que tienes derecho a elegir las parejas que tú quieras y que tienes derecho a que con esas parejas, las que sean, tengas relaciones sexuales feliz, placenteras y además, ¿no? Que deberían ser seguras. Entonces, ¿cuál es el negocio acá? Porque ustedes saben que esto al final termina en un negocio, que alguien, que es el Estado, te tiene que dar anticonceptivos, aborto, la pastilla el día siguiente. Y la pregunta, ¿a quién se lo compran, a quién le compra el Estado estos pastillas, anticonceptivos, la píldora de emergencia? ¿A quién se la compran? ¿Dónde está el negocio? Los preservativos. ¿Dónde hacen los abortos? ¿Dónde harían los abortos? ¿Dónde se hacen? ¿No hay plata ahí? Entonces, claro, si ustedes se ponen a pensar al final, para ir sacando algunas conclusiones, tú dices, si normalmente, ¿no? En una cultura cristiana y qué sé yo, que es la que nosotros ha vivido nuestro Perú, ¿no? O Occidente, normalmente los valores son la monogamia, ¿no? La familia. Pucha, la verdad que ahí no tenemos mucho negocio, ¿no? Porque es más, si son pro vida, abiertos a la vida, ¿dónde está nuestro negocio? No van a haber abortos porque van a recibir a todos los niños que vengan, van a usar la anticoncepción natural porque, ¿no? En muchos casos, o bueno, algunas que de repente algo otro tipo de anticonceptivo, pero no va a ser masivo. No, lo que tenemos que hacer es hacer crecer nuestro mercado de consumo de anticonceptivos, de pastillas del día siguiente, de preservativos, de aborto. Y para eso yo tengo que tener gente que no quiera tener hijos o no esté en condiciones de tener hijos, teniendo relaciones sexuales y embarazándose o, no o tratando de no embarazarse. Y para eso yo les tengo que meter en la cabeza que son derechos y que está bien y que pueden tener relaciones sexuales con quien quiera, siempre sean consentidas. Y ahí sí no les importa si es menor de edad. Ahí no importa. Porque si fueran coherentes, mantendrían que es delito tener relaciones sexuales con menores de edad
y harían una educación de prevención donde se le diga al menor de edad, sin ningún tipo de sesgo, ni siquiera ético y moral, sino médico y ético, ¿no? Médico, o sea, de medicina, de salud, decirles, oye, retrasa el inicio de tus relaciones. Si tú quieres desarrollar tu plan de vida, no aborto, o sea, no, el aborto no es la solución, es que no te embaraces, es que no tengas relaciones sexuales, que no tengas, sino que te relaciones sanamente. Entonces, es un tema complejo porque ya estamos en un momento en que tenemos juventud que ya se comió, ¿no? Esta ideología y por otro lado ya se están viendo las consecuencias, ¿no? Porque me dicen, antes de pasar una llamada que tengo de ICA, a mí a veces me dicen, pero ¿qué hacemos con los jóvenes? Si ya es una realidad que se acuestan con todo el mundo y hacen lo que les da la gana, que es el huevo o la gallina, pues ¿qué hacemos? Una llamada de Paula de ICA. Buenos días, Paula. Buenos días. Te escuchamos. Veo, según cómo están las cosas, de que se está buscando la desaparición de la familia. Porque si te van a poner según como derecho de que vas a tener hijos de distintas formas, entonces ¿dónde está la relación? ¿Dónde está la relación de una familia sana, que es un hombre, una mujer, que es la célula de la sociedad? Claro, Entonces pero yo lo que veo te dicen eso. acá es que ahí es interesante, Paula, porque detrás de toda esta postura hay una visión antropológica. Eso es algo importante de entender. Gracias, Paula. Si nosotros no vamos al fondo antropológico de las propuestas políticas nacionales e internacionales, estamos opinando por gusto. La pregunta que nos tenemos que hacer y que sería bueno seguir profundizando es, ¿qué tipo de sociedad se puede construir a partir de relacionamientos afectivos sexuales basados en estos derechos sexuales y reproductivos? Lo que decía Paula, o sea, hay familia cuando estamos hablando de tener relaciones sexuales con varios y además derecho a decidir sobre el tipo de familia que se quiere formar. Derecho, no estamos hablando de, oye, mira, yo voy a hacer un taller donde te voy a dar ciertas propuestas de cómo vivir mejor, ¿no? Un taller de coaching, un taller de bienestar, un taller de felicidad. Y yo te hago mi propuesta. No, estas son propuestas políticas que están plagando las leyes. Y recordemos que las leyes y las normas dictan cómo vas a vivir. Y normalmente las leyes son pedagógicas, las normas son pedagógicas, porque si una ley te dice que algo está bien y algo está mal, uno comienza a actuar de acuerdo a la ley. Entonces, toda esta visión es antropológica que nos está diciendo, oye, a partir de ahora, ¿no? La mejor manera en la que tú debes vivir, porque son tus derechos, no es derecho a la integridad, o no sé, a tener vivienda, vestido, educación, etcétera. No, es que tú tienes derecho a relacionarte, digámoslo como es, promiscuamente. Y en lugar de decirte, y no por, repito, y no por creo que a los jóvenes ahorita tenemos que aproximarnos desde distintos ángulos. Uno puede ser lo moral, pero realmente te va a hacer daño. La cantidad, a ver, crucemos datos. La tasa de suicidio o de depresión en mujeres adolescentes es altísimo y está comprobado que tiene que ver con cómo viven su sexualidad. Porque el ser humano, y ahí es donde yo digo, es la visión antropológica, está hecho para el amor verdadero. Les gusta, les suene cucufato, me importa cuatro pepinos, perdón por el lenguaje, si a alguien le parece que hay que retrógrada la señora, es la verdad. Ningún ser humano quiere vivir en relaciones tóxicas, en relaciones con uno con otro. La gente normalmente quiere estabilidad, quiere formar una familia, quiere tener sus hijos, quiere tener la mayoría.
Y esta propuesta antropológica, y no lo quieren porque se lo dijo la religión y porque se lo dijo la Biblia, no, porque es una sed natural, esencial. Así somos los seres humanos, estamos hechos para el amor. Y también lo saben los progresistas, porque no, si no, no serían sus lemas paz y amor, paz universal, love is love, amor es amor, ¿no? Siempre el amor está puesto ahí. Depende cómo enfoques qué es el amor, pero el amor es algo esencial al ser humano y el ser humano está hecho para amar. Entonces, cuando tú le quitas las posibilidades de un desarrollo afectivo saludable, lo frustras y lo mandas a una depresión terrible. Entonces, claro, a eso también súmale en el negocio, ¿no? Al aborto, a los anticonceptivos, súmale las pastillas de depresión de los jóvenes y de los adultos y de los niños que van a nacer de estas relaciones inestables. Entonces, detrás de los derechos sexuales y reproductivos hay una propuesta antropológica que, por supuesto, impacta en la manera en que estamos desarrollando como sociedad. Amigos, llegamos al final del programa y bueno, es un tema, como les digo, bien, me ha gustado analizarlo con ustedes, es más, me ha provocado, creo que podría haber mucho mayor reflexión detrás de cada uno de estos derechos, pero es que es tan complejo que de verdad necesitaríamos la vida, pero no importa, así como ellos dan la vida para ponerlos, nosotros daremos la vida para combatirlos. Les mando un abrazo y espero que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante.